Ella dio a luz sola y se quedó atascada en casa mientras su marido estaba en la casa de su amante. Elena observaba el amanecer desde la ventana de su habitación, mientras un leve resplandor iluminaba la sala silenciosa de la casa que había compartido con Martín durante casi una década. Su mano descansaba sobre su vientre, donde sentía los movimientos suaves de su bebé que estaba por llegar. Sin embargo, esa paz aparente se mezclaba con un peso que le oprimía el pecho. La distancia creciente de su esposo y la sensación de que algo en su relación se había quebrado de manera silenciosa, pero irreversible. Martín, a pesar de compartir la misma casa, parecía cada vez más ausente. Sus miradas se cruzaban solo de manera superficial, y cuando Elena intentaba acercarse, él desviaba la conversación hacia asuntos triviales o laborales, evitando cualquier muestra de afecto. La tensión se palpaba en cada rincón del hogar, como si las paredes mismas guardaran secretos que Elena todavía no podía descifrar. ¿Vas a salir hoy?, preguntó Martín una mañana mientras tomaba su café, sin mirarla directamente. Sí, solo a la cita con la partera, respondió Elena con un hilo de voz, sintiendo cómo su entusiasmo era desestimado. Que sea rápido, dijo él, y volvió a sus papeles, ajeno a la mirada de preocupación que ella le lanzaba. Esa indiferencia constante comenzó a generar en Elena un sentimiento de aislamiento que no había experimentado antes. Ya no eran solo las pequeñas discusiones cotidianas, era la sensación de que Martín la estaba excluyendo de su propia vida, que el hogar donde habían soñado criar a su hijo se estaba convirtiendo en una jaula silenciosa, donde su voz y sus emociones carecían de valor. A lo largo de los días, pequeñas señales de control y manipulación se hicieron evidentes. Martín supervisaba discretamente cada mensaje que Elena recibía, cuestionaba sus decisiones sobre la casa y los preparativos del bebé, y su tono, cada vez más frío, la hacía dudar de sí misma. Elena sentía como la soledad y el miedo se infiltraban en su espíritu, mezclándose con la ansiedad natural del embarazo. «Martín, ¿puedes ayudarme con la cuna?», preguntó un día intentando romper la rutina de indiferencia. «Ahora no», respondió él sin levantar la vista. «Ocúpate tú de eso. Yo tengo cosas importantes que hacer». Elena tragó saliva, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. La indiferencia de Martín no era casualidad. Era un patrón que comenzaba a dejarle claro que ella ya no era la prioridad, ni su bienestar, ni el del bebé. A pesar del miedo y la tristeza, Elena comenzó a notar un fuego silencioso en su interior, un impulso de no dejarse vencer, de protegerse a sí misma y a la vida que llevaba dentro. Era la antesala de un conflicto que aún no comprendía en toda su magnitud. Martín no solo se alejaba emocionalmente, su comportamiento empezaba a marcar el inicio de un abuso sutil, pero constante. Un control que cada día se hacía más evidente y que pronto conduciría a Elena a enfrentarse a la soledad más extrema de su vida. Hola, soy Santiago Valdés. Hoy les contaré la historia de Elena, una mujer que enfrentó traición, abandono y abuso, pero que encontraría dentro de sí misma la fuerza para renacer. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar algo que les haya conmovido de esta historia. Elena comenzó a sentir que la casa se convertía en una prisión silenciosa. Las puertas cerradas, los muebles ordenados con precisión casi obsesiva por Martín y sus horarios estrictos eran recordatorios constantes de que cada movimiento suyo estaba bajo vigilancia. La sensación de aislamiento crecía día a día, y con ella el miedo y la frustración. Martín había pasado de ser un esposo distante a un controlador activo, revisando discretamente el teléfono de Elena, cuestionando sus amistades y minimizando sus opiniones sobre los preparativos del bebé. Cada intento de Elena de acercarse emocionalmente a él encontraba una barrera, indiferencia,
críticas veladas o silencios largos que pesaban más que cualquier palabra. «Elena, ¿otra vez quieres salir a caminar?», preguntó un día con un tono que mezclaba fastidio y desdén. «Solo unos minutos para despejarme», respondió ella con suavidad, tratando de no provocar una discusión. «No es necesario», replicó él sin mirarla. «Quédate aquí y haz lo que tengas que hacer en casa». La vida diaria de Elena comenzó a girar alrededor de esas limitaciones impuestas. Sentía cómo su libertad se reducía a pequeños fragmentos. Un paseo breve, unas llamadas rápidas, tareas domésticas que debía cumplir bajo la supervisión silenciosa de Martín. Cada regla tácita, cada mirada de desaprobación, reforzaba la sensación de que estaba atrapada en su propio hogar. Pero no era solo control. También comenzaron a aparecer señales de deslealtad, pequeños indicios que Martín dejaba sin querer, mensajes de desconocidos en su teléfono cuando él se olvidaba de cerrar sesión, perfumes que no reconocía, horarios que no coincidían con sus explicaciones. Elena empezó a sospechar, aunque no quería admitirlo. El miedo y la negación luchaban dentro de ella. «Martín, ¿puedo preguntarte algo?», dijo una tarde tratando de sonar casual. «Ese perfume es nuevo». «¿De qué hablas?», contestó con una leve irritación que delataba su nerviosismo. «No me acuerdo de haberte visto eso antes. Solo me parece extraño», murmuró Elena intentando no mostrar su preocupación. Nada más. Cada pequeño signo de traición se sumaba al peso de la opresión que sentía. Elena comenzó a sentir que su propia casa ya no era un refugio, sino una trampa que la mantenía aislada del mundo exterior y de la vida que había imaginado para ella y su hijo. Sin embargo, entre el miedo y la tristeza, también crecía una semilla de determinación, la certeza de que debía mantenerse fuerte, por ella y por el bebé. A medida que los días pasaban, Elena se dio cuenta de que Martín no solo la estaba traicionando emocionalmente, sino que su comportamiento empezaba a rozar el abuso psicológico. La manipulación se volvía más evidente, culpas infundadas, críticas constantes, exigencias de obediencia y la imposición de reglas que limitaban su libertad, incluso dentro de su propia casa. «No hagas eso así», le decía él, corrigiéndola mientras organizaba los pañales. «Siempre lo haces mal. Estoy cansada», respondió Elena con un hilo de voz, tratando de mantener la calma. «No es excusa», replicó él con frialdad. «Hazlo bien, como te dije». Ese tipo de interacciones, repetidas día tras día, empezaron a erosionar la confianza de Elena en sí misma. Pero cada pequeño desafío, cada mirada de Martín que intentaba intimidarla, también encendía una chispa en su interior, un impulso silencioso de no ceder, de protegerse y proteger al hijo que estaba por nacer. Elena sabía que algo debía cambiar, que la vida que conocía se estaba desmoronando lentamente y que, si no tomaba conciencia de su situación, pronto estaría completamente atrapada. La combinación de abuso, control y traición era un recordatorio constante de que la lucha por su libertad y la de su hijo apenas comenzaba, y que la fuerza que necesitaba encontrar estaba dentro de ella. Los días se volvían cada vez más largos y pesados para Elena. La casa que una vez había sido refugio de amor y calidez se transformaba en un espacio cargado de tensión y silencios incómodos. Cada rincón parecía recordarle que estaba atrapada, que sus decisiones no eran propias y que Martín controlaba incluso los detalles más mínimos de su vida. La sensación de soledad se intensificaba, acompañada por la ansiedad constante del embarazo que ya le exigía fuerzas físicas y emocionales adicionales. Pequeños indicios comenzaron a confirmar sus peores sospechas. Mensajes borrados, nombres desconocidos apareciendo en conversaciones breves, perfumes y objetos que no le pertenecían. Su mente no dejaba de analizar cada detalle, cada gesto y cada palabra que Martín pronunciaba. La desconfianza crecía y con ella un miedo profundo a lo que podría descubrir. Martín
¿Recibiste algún mensaje mientras estabas en la oficina? Preguntó Elena un día, tratando de sonar casual. Nada importante, respondió él, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, evitando cualquier contacto visual. Murmuró ella, intentando no mostrar su inquietud, pero sintiendo que algo estaba mal. Solo me parecía extraño. Martín comenzó a mostrarse más irritado ante preguntas inocentes y actitudes de Elena que buscaban acercarse o cuidar de su propio bienestar. Cada intento de cercanía se encontraba con frialdad o reproche, reforzando la sensación de aislamiento. La mujer que antes confiaba en su pareja ahora se encontraba atrapada, emocionalmente exhausta y al mismo tiempo vigilada y limitada en cada acción dentro de su propia casa. Elena empezó a notar también pequeños cambios en su rutina diaria impuestos por Martín. Horarios estrictos, restricciones para salir, control sobre llamadas y visitas, incluso sobre su preparación para el parto. La presión aumentaba, convirtiendo su hogar en un espacio de tensión constante. La sensación de que no tenía control sobre su vida ni sobre el futuro de su hijo la hacía sentirse vulnerable y sola. «No salgas a caminar hoy», dijo Martín una tarde, observando el calendario del embarazo en la mesa. «Quédate aquí, no quiero que salgas sola, pero necesito moverme un poco», intentó argumentar Elena, sintiendo cómo su libertad se reducía con cada palabra. «No es necesario. Haz lo que te digo», contestó él con firmeza, dejando claro que cualquier resistencia sería inútil. El miedo, la ansiedad y la frustración se mezclaban en su interior, mientras que su intuición le susurraba la verdad que aún no quería aceptar completamente. Martín no solo la estaba traicionando emocionalmente, sino que estaba ejerciendo un control abusivo sobre ella, preparando el terreno para que se sintiera atrapada y sin opciones. Elena comenzó a documentar mentalmente cada acto, cada conversación, cada señal de deslealtad y manipulación. Sabía que algo grave se avecinaba, aunque aún no podía anticipar la magnitud de lo que le esperaba. La presión aumentaba cada día, y con ella, su conciencia de que pronto tendría que enfrentar la soledad más extrema de su vida, un parto que se acercaba y que Martín no estaría dispuesto a acompañarla, dejándola sola en su propio hogar. La ansiedad del embarazo, combinada con el control de Martín y las pequeñas revelaciones de su traición, hacía que cada noche Elena se despertara con el corazón acelerado, imaginando cómo enfrentar la situación que se avecinaba. La mezcla de miedo, indignación y necesidad de proteger a su hijo la fortalecía silenciosamente, preparando su espíritu para la prueba más dura de todas: dar a luz sola, atrapada en casa. Mientras el hombre que debería cuidarla se entregaba a otra, Elena respiraba profundo, tratando de calmar la mente y enfocarse en su fuerza interna. Sabía que la tormenta emocional estaba creciendo y que pronto tendría que enfrentarse a la realidad de manera directa. Cada detalle, cada pequeña evidencia y cada sentimiento reprimido se combinaban en un torbellino que presagiaba un cambio irreversible. La mujer que parecía frágil estaba empezando a descubrir su resiliencia, su capacidad de enfrentar la traición y el abuso, y de luchar por su vida y la de su hijo. La noche cayó sobre la casa, envolviendo cada rincón, con un silencio pesado y cargado de tensión. Elena sentía las primeras contracciones con intensidad creciente. Su cuerpo estaba listo para traer a su hijo al mundo, pero el terror la acompañaba. Martín no estaba. Había salido a encontrarse con su amante, como tantas veces antes, dejándola sola y atrapada en la casa. Las puertas cerradas, las llaves en su poder y la ausencia de cualquier ayuda convertían su hogar en una prisión silenciosa. «No puedo creer que esté sola», susurró Elena, apoyándose en la pared de la sala, mientras cada contracción la doblaba ligeramente. «Pero tú y yo vamos a lograrlo, mi amor». El miedo y la angustia la golpeaban, pero también despertaban en ella una fuerza que nunca había sentido.
Se tomó de la mesita de noche, respirando profundo entre cada ola de dolor, mientras el bebé descendía lentamente. Cada segundo se sentía eterno. Cada gemido, cada lágrima, era un recordatorio de que estaba sola, vulnerable, pero más decidida que nunca. Intentó comunicarse con familiares y servicios de emergencia, pero la señal del teléfono fallaba y la desesperación amenazaba con tomarla por completo. Sin embargo, Elena se concentró en la vida que estaba por nacer. Visualizó a su hijo, su futuro, y la fuerza de ese amor silencioso la sostuvo en cada contracción. «Respira. Tú y yo podemos con esto», murmuró, con la voz quebrada por la mezcla de dolor y determinación. El tiempo parecía dilatarse. Cada minuto era un desafío, cada respiración un acto de coraje. Elena se apoyó en los muebles, buscando estabilidad, mientras sus pensamientos se alternaban entre miedo, incredulidad y un instinto de supervivencia que la mantenía firme. Finalmente, con un último esfuerzo, el llanto de su hijo llenó la habitación, un sonido frágil, pero poderoso, que rompió la tensión y trajo alivio inmediato. Elena lo sostuvo con cuidado, abrazando al pequeño, sintiendo una mezcla de amor absoluto y un profundo alivio. Había dado a luz sola, en medio de la soledad y el abandono, pero no estaba derrotada. La experiencia, aunque dolorosa y aterradora, le mostró su propia fuerza y capacidad de resiliencia. «Estamos juntas, mi amor», dijo, acariciando la cabecita del bebé. «Nadie ni nada podrá separarnos, y yo voy a protegerte siempre». Mientras miraba al niño, Elena comprendió la magnitud del abuso de Martín. No solo la había traicionado, sino que la había dejado completamente indefensa en el momento más vulnerable de su vida. La revelación del abandono y del control absoluto que ejercía sobre ella se convirtió en un despertar brutal. Debía actuar, debía protegerse y debía reclamar justicia, no solo para ella, sino para su hijo. El dolor físico y emocional se mezclaba con una claridad recién descubierta. El abuso de Martín, su traición y su abandono ya no podían definirla. Elena comprendió que tenía en sus manos la fuerza para reconstruir su vida y que la llegada de su hijo no sería solo un acto de nacimiento, sino el inicio de su renacimiento personal. Esa noche, mientras sostenía al bebé entre sus brazos y escuchaba su respiración tranquila, Elena tomó conciencia de que la tormenta había pasado, pero la lucha apenas comenzaba. La soledad del parto, la sensación de prisión y el abandono absoluto se convertirían en los cimientos sobre los que construiría su libertad, su justicia y su fuerza interior. «Hoy comienza nuestra nueva vida», susurró, con los ojos húmedos, pero llenos de determinación. «Y nada ni nadie nos detendrá». Después de dar a luz sola y experimentar el abandono de Martín, Elena se encontró en un torbellino de emociones difíciles de contener. La casa, que había sido testigo silencioso de su parto, ahora parecía reflejar la intensidad de su dolor, su ira y su miedo. Cada objeto, cada habitación, le recordaba la traición de quien debería haberla protegido en su momento más vulnerable. Elena pasó los días siguientes cuidando de su hijo, sintiendo una mezcla de amor profundo y angustia por lo que había vivido. A cada instante, su mente recordaba la imagen de Martín saliendo de la casa, indiferente a sus gritos y súplicas de ayuda. El abandono que sufrió no solo había sido físico. Su traición emocional y la forma en que la dejó sola habían dejado cicatrices invisibles pero profundas. «No puedo creer que haya sido capaz de esto», susurró Elena mientras mecía a su hijo en brazos. ¿Cómo pudo dejarme sola así? La mezcla de sentimientos la abrumaba. Tristeza por el abandono, rabia por la traición, miedo por el futuro y un amor intenso que la sostenía a cada segundo. Cada recuerdo la hacía llorar y gritar, pero también le daba claridad.
Comprendió que no podía seguir atrapada en ese dolor, ni permitir que Martín siguiera ejerciendo control sobre ella y su hijo. Elena comenzó a reflexionar sobre lo que había soportado: años de indiferencia, críticas constantes, aislamiento y control, culminando en un acto de abandono total durante el momento más crítico de su vida. Se dio cuenta de que la relación había sido abusiva desde muchas perspectivas y que había tolerado comportamientos que ahora entendía como inaceptables. «Tengo que salir de esto», murmuró con voz firme, mientras su hijo dormía plácidamente en sus brazos. «Por ti y por mí, no podemos vivir bajo su sombra». La conciencia de su fuerza interna empezaba a surgir. Cada lágrima derramada, cada contracción soportada en soledad, cada momento de miedo la habían preparado para enfrentar la verdad y reclamar su libertad. Elena comprendió que la ira y el dolor no debían consumirla. Más bien, eran la señal de que debía actuar, de que la protección y la justicia estaban en sus manos. Sin embargo, el proceso no era lineal. Cada pensamiento de liberación venía acompañado de dudas y miedos. ¿Cómo enfrentaría a Martín? ¿Cómo probaría su traición y abandono? ¿Sería capaz de reconstruir su vida sin él? La intensidad de las emociones la mantenía alerta, con el corazón latiendo rápidamente, mientras visualizaba su futuro y el futuro de su hijo. Elena sentía que había llegado al punto de quiebre. Su cuerpo estaba exhausto, su mente llena de recuerdos dolorosos, pero su espíritu comenzaba a fortalecerse. La mezcla de vulnerabilidad y determinación la convirtió en alguien más consciente de su propio valor. Comprendió que la verdadera batalla no era solo contra Martín, sino contra el miedo y la duda que él había cultivado en ella durante años. «Hoy voy a cambiarlo todo», dijo con firmeza, apretando los puños mientras su hijo descansaba seguro. «Esto no termina con el dolor, termina con mi libertad». En medio del caos emocional, Elena encontró claridad. La soledad del parto, el abandono y la traición se transformaron en combustible para su fuerza interior. Sabía que debía organizar sus pensamientos, reunir pruebas de la traición y del abuso, y prepararse para confrontar a Martín en el momento adecuado. La mezcla de caos interior y determinación silenciosa marcaba el inicio de un camino hacia la justicia y la superación, donde ella y su hijo serían los protagonistas de su propia historia. Los días posteriores al parto fueron una mezcla de cuidado constante por su hijo y una planificación silenciosa de Elena para recuperar su vida. Cada acción de Martín, cada mensaje sospechoso, cada recuerdo del abandono se transformaban en piezas que Elena analizaba con precisión, como una estratega que se prepara para la batalla más importante de su vida. La soledad de los primeros días se convirtió en un espacio de reflexión y fortalecimiento. Elena comenzó a organizar pruebas del abuso y la traición, capturas de mensajes, recibos de lugares desconocidos, registros de llamadas y cualquier evidencia que demostrara la conducta manipuladora y negligente de Martín. Cada documento, cada imagen, cada nota era un recordatorio de que la verdad estaba de su lado y que la justicia podía ser alcanzada. «Tengo que hacerlo por nosotros», susurró mientras colocaba los papeles en un archivador. «Tú y yo merecemos una vida lejos de su sombra». La preparación no era solo práctica, sino también emocional. Elena dedicaba momentos a fortalecer su mente y su espíritu, recordándose a sí misma que la valentía no significa ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. Cada contracción soportada, cada lágrima derramada en soledad durante el parto, cada minuto de angustia por la traición, se transformaba en fuerza silenciosa. «No más miedo», murmuró una noche mientras miraba al bebé dormido. «Hoy empiezo a decidir cómo será nuestro futuro». Además, Elena se aseguró de que su entorno inmediato fuera seguro. Mantuvo contacto con familiares y amigos de confianza,
compartió discretamente su situación y se preparó para actuar con firmeza en caso de que Martín intentara interferir o manipularla nuevamente. La planificación era meticulosa. No habría improvisación, no habría lugar para dudas. Cada paso estaba calculado, cada decisión tomada con la seguridad de que su libertad y la de su hijo dependían de ello. La tensión interna crecía. Cada vez que recordaba cómo Martín la había dejado sola durante el parto, su ira se mezclaba con un deseo profundo de justicia. Sabía que el momento de confrontarlo estaba cerca y que no podía fallar. Elena se imaginaba el encuentro, su determinación firme, su voz clara, la exposición de toda la verdad que Martín había intentado ocultar. La anticipación de ese momento le proporcionaba una sensación de control que antes parecía imposible. «Hoy no solo voy a protegernos», dijo mientras revisaba por última vez las pruebas. «Hoy voy a enfrentar la verdad y reclamar lo que nos pertenece». Elena comprendió que su fuerza no residía en la ausencia de miedo, sino en su capacidad de actuar con decisión y claridad. La mujer que había sido controlada, manipulada y abandonada, ahora estaba lista para reclamar su espacio, su dignidad y su derecho a vivir sin temor. La preparación para el clímax no era solo una estrategia, sino un renacimiento emocional que la transformaba en alguien capaz de enfrentar cualquier desafío y superar la traición de Martín. Mientras observaba a su hijo dormir, Elena sintió cómo la calma reemplazaba lentamente la ansiedad. La claridad y la resolución eran sus aliados. Estaba lista. Cada lágrima, cada noche de dolor y cada momento de abandono la habían fortalecido. La batalla final se acercaba, y esta vez ella sería la protagonista de su propia historia. El día del enfrentamiento llegó como un amanecer cargado de tensión. Elena estaba decidida, con el corazón acelerado, pero con la claridad de quien sabe que no puede retroceder. Martín entró en la sala confiado, con su habitual aire de indiferencia, sin sospechar que la mujer que había abandonado y traicionado tenía ahora en sus manos la verdad completa y la fuerza para enfrentarlo. «Martín, tenemos que hablar», dijo Elena, su voz firme, resonando en el silencio de la casa. «¿Ahora?», preguntó él con desdén, acomodándose en el sillón como si la escena fuera trivial. «Estoy ocupado. No más excusas», respondió ella colocando las pruebas sobre la mesa. «Es hora de que veas la verdad». Martín frunció el ceño, su arrogancia disminuyendo lentamente a medida que Elena desplegaba cada evidencia, mensajes borrados, fotos de lugares donde él no debería haber estado, recibos de cenas y hoteles y la crónica de su abandono durante el parto. Cada prueba era un golpe silencioso pero devastador. Elena no necesitaba gritar. Su mirada, su calma y su firmeza hablaban más fuerte que cualquier palabra. «¿Qué es esto?», dijo Martín con una mezcla de sorpresa y enojo, intentando minimizar la situación. «Esto no significa nada. No intentes negar lo que está frente a ti», replicó Elena con la voz cargada de autoridad. «Me dejaste sola cuando más te necesitaba. Me traicionaste y pensaste que podía quedarme callada. Pero ya no». La tensión llenaba el aire. Cada respiración parecía un preludio de tormenta. Martín intentó interrumpir, defenderse, justificar su abandono, pero Elena lo silenció con una mirada penetrante. Su control había terminado. La mujer, que una vez fue víctima, ahora se mostraba como alguien imparable, que no permitiría que la traición y el abuso continuaran definiendo su vida. «Sal de nuestra casa», dijo Elena con voz firme. «No quiero verte más cerca de mí ni de nuestro hijo. Lo que hiciste no solo es imperdonable, es inaceptable. Cada mentira, cada abandono, cada traición tiene consecuencias, y hoy tú enfrentas las tuyas». Martín se quedó en silencio, impotente. Por primera vez, la arrogancia y la frialdad que lo caracterizaban se desmoronaban. Elena lo había expuesto sin necesidad de gritar, sin perder dignidad.
Cada palabra suya era medida, cada gesto transmitía autoridad. La mujer que había sido manipulada, controlada y abandonada, ahora era dueña de su vida y del destino de su hijo. Elena continuó, mostrando la fuerza que había construido en la soledad. No más mentiras, no más abuso. Este es nuestro hogar, mi hijo y yo, y nadie va a separarnos de nuestra paz. Lo que hiciste quedó atrás, y tú no serás parte de nuestro futuro. Martín intentó replicar, pero el peso de la evidencia era abrumador. Elena lo miró directamente a los ojos, con la calma de quien ha sobrevivido a la tormenta más cruel y ha salido fortalecida. Cada momento de abandono, cada lágrima derramada en la soledad, cada miedo enfrentado durante el parto, se transformó en fuerza pura. Hoy terminas de controlar nuestras vidas, concluyó Elena. Y este es solo el comienzo de nuestra libertad. Martín, derrotado y sin palabras, comprendió finalmente que su manipulación había llegado a su fin. La revelación pública de su abandono y traición no solo dejó en evidencia su comportamiento, sino que también marcó el inicio de la justicia que Elena había buscado en silencio durante tanto tiempo. Después del enfrentamiento, la casa volvió a ser un espacio de calma y libertad. Elena, aunque exhausta física y emocionalmente, sintió un alivio profundo. Cada lágrima derramada, cada momento de miedo y soledad había dado fruto. Ahora era dueña de su vida, de su hogar y del destino de su hijo. La sensación de liberación era indescriptible. Pasaron días de reorganización, de reconectar con familiares y amigos y de establecer rutinas que permitieran a Elena y a su hijo vivir en un entorno seguro y lleno de amor. La mujer que había sido víctima de abuso ahora se convertía en ejemplo de resiliencia y valentía. Cada paso que daba era un recordatorio de que la traición de Martín ya no podía tocarla. Elena reflexionaba sobre todo lo ocurrido. La experiencia, aunque dolorosa, le enseñó lecciones profundas sobre su propia fuerza, su dignidad y la importancia de establecer límites claros. Comprendió que la verdadera justicia no solo estaba en exponer la traición de Martín, sino en la reconstrucción de su vida y en la protección de su hijo. Nunca pensé que podría ser tan fuerte, murmuró mientras observaba a su hijo dormir plácidamente. Pero lo soy, y lo seré siempre por nosotros. Con el tiempo, Elena encontró espacios para su crecimiento personal. Retomó actividades que había dejado de lado. Fortaleció relaciones sanas y aprendió a confiar en su intuición y en su capacidad de decisión. Cada pequeño logro se celebraba como una victoria. Cada sonrisa de su hijo reforzaba la certeza de que había tomado las decisiones correctas. La historia de Elena se convirtió en un relato de superación y renacimiento. Lo que comenzó como un abuso silencioso y un abandono extremo, culminó en justicia emocional, en libertad y en la reconstrucción de una vida plena. Martín enfrentó las consecuencias de sus actos, mientras Elena y su hijo vivían protegidos por el amor y la fuerza de una madre que nunca se rindió. «Hoy somos libres», susurró Elena con lágrimas de emoción. «Hoy empieza nuestra vida, nuestra verdadera vida, y nadie podrá arrebatárnosla». La mujer que una vez se sintió atrapada y traicionada, descubrió en su propia resiliencia la fuerza para renacer, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza y la justicia pueden abrir un camino hacia la luz. Elena se convirtió en un ejemplo de valentía, empoderamiento y amor inquebrantable por la vida que había protegido desde su nacimiento.